musical nos hacen valorar más la vida, ¿verdad? Desgraciadamente tuvimos algunas bajas, pero nos afianzamos en el próximo retorno de nuestro Salvador Jesús. Y hermanos, la vida es para vivirla y vivirla bien, porque Jesús vino a que nosotros tengamos vida, ¿de qué tipo? En abundancia. Así que si por alguna situación tu vida se ha marchitado o la enfrentas este 2016 con cierto recelo y temor, hay una invitación bíblica para desechar ese temor y para enfrentar el día a día que Dios nos permita vivir de acuerdo a sus lineamientos. Una muchacha que yo le di clases, que siempre le preguntó ¿cómo estás? Porque esa muchacha viene de Guatemala y está estudiando en la Universidad de Montemorelos, allá en odontología, y ella tenía mucha incertidumbre por su proyecto educativo. Dijo, sí he colportado, doctora, pero nunca he colportado en México, tengo mucho miedo, tengo mucho frío, tengo mucha incertidumbre. Y ayer puso en su Facebook estas palabras que me gustaron mucho. Dice, llegué a casa, o sea, a la universidad, llegué a casa con las maletas vacías de libros, pero llena de bendiciones. No sé, yo creo que, hermanos, cómo están nuestras maletas de la vida. Deja ya vacías, vacíate de las tristezas, de los sinsabores, de los tropiezos, y ve cómo esta muchacha llena de bendiciones de Dios, porque la vida es una bendición de Dios y está para vivirla muy bien. Y ella puso así un texto que a todo colportor se lo dan, que dice, si pones tu confianza en el Señor, mientras vas de lugar en lugar, los ángeles de Dios estarán en derredor de ti para ayudarte a decir palabras que infundan luz, esperanza y valor a muchas almas. Qué hermoso, hermanos, dejar las maletas vacías, pero llenas de la bendición de Dios. Que esa sea también nuestra vida en este 2016. Las grandes preguntas de la vida, quiero decirte, que las podemos responder en dos fuentes, en la fuente de Dios y en la fuente del mundo. Alguien decía muy sabiamente que cuando tú tratas de responder las preguntas difíciles de la vida fuera de Dios, es como si te estuvieras ahogando en un mar picado y alguien te lanza como salvavidas un carrizo. Muchas gracias, porque un carrizo, ¿qué te puede ayudar? Cero flotación, apenas ahí flota un poquito y se hunde solo. Imagínate, un cuerpo humano no lo soporta. Y hoy vamos a repasar, hermanos, esta primera parte de una lección muy adecuada para responder las preguntas importantes de la vida. Alguien decía muy acertadamente que en la vida de una persona hay 2 días que son los más importantes. Ya se los había yo comentado en esta clase en un tiempo anterior, donde decían que el día más importante de una persona es 1, el día que naciste, y 2, el día que descubriste para qué naciste. Hay gente que se pasa la vida y nunca descubre ese día número 2. Se consumió su vida, ¿para qué hiciste con ella? Nunca supo para qué estuvo aquí. Así que hoy vamos a repasar los lineamientos importantes de todo ser humano. ¿Para qué está en el mundo? ¿Para qué Dios me hizo? ¿Por qué existe tanto mal, sufrimiento en este mundo? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Dios para qué creó al ser humano? Hermanos, vemos el registro bíblico, ahí estaban las aves, las lumbreras, los pajaritos, los peces, los mamíferos, todo bueno en gran manera. ¿Le faltaba algo a este mundo? ¿Qué? La corona de la creación. ¿Cuándo fue? ¿El qué día? En el 6º, porque la creación fue en 6 días. Y ahí es muy importante teológicamente hablando, porque hay gente que, no, la creación duró 7 días. No, 6 días literales, de mañana y tarde. Entonces, yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos?
Si ya tenía animales, si ya tenía flores hermosas, ¿para qué? ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué? Para que gobernara a todos esos seres. Ahorita lo vamos a ver en un texto bíblico. Saben que yo creo que algunos de ustedes tienen mascotas, ¿verdad? Y un pastor ponía un ejemplo, dice, yo tengo 2 perritos. Y una de las grandes alegrías del día o de la tarde cuando regreso a trabajar es encontrarme con esos 2 perritos, porque me otorgan cariño incondicional y porque me alegran el momento, el rato. Dice, pero por más fiel que sea un perro o un gato o la especie que tú tengas, tiene límites esa relación, ¿verdad? No puedes platicar con ella, aunque hay gente que sí platica con el perro y el gato y lo que tenga, hasta el periquito. Pero hay límites. Y entonces vamos a descubrir en Génesis 1:26 uno de los motivos para los cuales Dios creó al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Una pregunta, hermanos, teológica. Dios y luego dice hagamos. ¿Por qué Dios y luego dice hagamos? ¿Quiénes hagamos? ¿Quiénes? Jesús, Espíritu Santo, la Trinidad, puesta en acción para la conformidad. Alguien decía muy certeramente, no se les olvida, somos estudiantes que siempre estamos aprendiendo. Esta parte de la Biblia, ¿cuántas veces la has repasado? Toda la vida en la iglesia. Yo toda la vida en la iglesia. O el nuevo de ella, ¿cuántas veces has visto este texto? Ya vas más de 5, me imagino, en tus 6 años de adventista. Profesora, ¿cuántos? Muchas veces. Y siempre se aprende. Y un doctor en teología decía, que cuando encontramos la palabra hagamos, encontramos la economía celestial. La economía celestial, o sea, la dinámica en la cual se gira el cielo es de conformidad, de relación. Nunca vemos un Dios solo, un Jesús allá solitario, siempre tratando de relacionarse, que el pecado fue lo que vino a quebrar, una relación. Entonces siempre que tú abres tu Biblia, no busques conocimiento por per se, busca una relación. Por eso no puedes tomar la matutina 5 minutos en la mañana, rápido la oigo o la leo y hago una oración y me voy. ¿Eso es una relación? No, para nada. Siempre busco una relación. ¿A qué vengo a la iglesia? A una relación. Trata de concentrarte, porque eso es lo que se perdió. Y entonces dice, conforme a nuestra semejanza. Tú, por más que tú quieras a tu perrito, hay un límite. Le puedes hablar, pero él no te puede hablar. Te puede mirar con ojitos de amor y tú lo agradeces, pero ahí queda la relación. Por eso a Dios le interesaba que fuera a semejanza. Y eso es importantísimo. El alto grado que Dios le puso al ser humano en la creación. Hay gente que por los animales se mata, los de Greenpeace ponen el cuerpo, no a las ballenas. Pero ¿harían lo mismo por un ser humano? Ahí no. Y ahí vemos distorsión de valores. Vamos a otro texto, Génesis 2:15. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara, cultivara y lo guardara. Lo puso con un propósito. El propósito fue en el jardín un trabajo. Y el trabajo dignifica. ¿Sí? Le faltaba ahí cuidados a ese jardín del Edén. Está bueno en gran manera, o sea, labrar. Lean ustedes, hermanos, Patriarcas y Profetas. De hecho, es el libro que estamos estudiando. Yo ya lo voy a acabar, por cierto. Me fui diferente. Pero ahí viene ¿qué trabajito tenía Dios para Adán? Era hacer enramadas. O sea, que disfrutara de las flores, de los jardines colgantes, todas esas hojitas, y hiciera enramadas. O sea,
A eso se refiere que lo labrara, lo cultivara y lo guardara. Otro texto, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otra acción que Dios quería y propósito que Dios quería al tener a Adán y Eva en el jardín del Edén fue la procreación de la raza humana. Y ahí es donde no te pueden explicar toda esa gente que va en favor del matrimonio del mismo sexo, y te sacan una argumentación porque nunca se quedan callados tampoco, pero aquí está un propósito de por qué hombre y mujer, ¿sí? Porque así son los órdenes establecidos por Dios, y una de las razones era esa, la multiplicación de la especie. Hermanos, quiero enseñarte este hombre. No sé si lo has visto en las noticias. Stephen Hawking viene a ser el Master Degree, la mente maestra de la Universidad de Cambridge. Su antecesor, o entre los antecesores, es Sir Isaac Newton. Imagínense, él ocupó el lugar de Isaac Newton en la Universidad de Cambridge. Es un hombre que lo que hable son titulares. Desgraciadamente, su influencia y sus descubrimientos son para tirarle al creacionismo. Y ha puesto libros bestseller, por cierto. Todo lo que pone este hombre con sus obvias limitaciones tiene una distrofia lateral, que a él cuando se la detectaron dijeron, este hombre no pasa los 5 años y ya tiene 72 años de edad y sigue viviendo. Tú calificas su vida, pero todo lo que ha hecho en estos años académicos ha sido para atacar a Dios. Titulares: Dios no es necesario para explicar el origen de todo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Por lo tanto, Dios no existe. Y ahí tú lo ves con su enfermedad tan limitante, pero su mente todavía atacando. Fíjense, hermanos, él no puede hablar. Le tiene que hablar ahí con la computadora, armar palabras, que fastidioso, ¿verdad? Pero con ese trabajo ha sido para armar un frente contra la religión. Cuando nosotros queremos y creemos explicar los misterios de la naturaleza fuera de Dios, estamos hundidos, estamos perdidos. Porque estas mentes brillantes, desgraciadamente, porque sí son brillantes, pero para el mal, como lo fue Lucifer, que era una mente brillante, pero para el mal, ponen a mucha gente en tela de duda, en juicio de la razón de Dios en esta situación con la creación. Fíjense lo que dice este texto. No es la razón la que impide a los hombres creer en el Dios de la Biblia, sino el miedo de tener que hacerse responsables ante ese Dios. Cuando tú dices no hay Dios, ¿a quién le debes cuentas? Como esos chicos, yo veo mucho, lo veía más aquí en Monterrey, libres, o sea, no eran foráneos, eran libres y se veía su vida, venían bien, su comportamiento ejemplar, y muchos de ellos, al sentirse libres, no hay papás, vida de fiestas, de excesos. Cuando no tienes a alguien ante quien hacerte responsable, generalmente tu vida va a la baja, a la degradación. Todas estas mentes como Stephen Hawking tienen esta gran responsabilidad que se están llevando muchas personas de encuentro. Y yo quiero explicarte que el diablo se diversifica en sus estrategias para entrampar al ser humano. Les voy a hacer un par de preguntas. ¿El diablo es ateo? ¿Es ateo? Stephen Hawking y su equipo sí es ateo, declarado. ¿Pero el diablo es ateo? ¿De acuerdo al registro? No. ¿Es antibíblico? ¿No conoce nada de Biblia? Bastante. Hasta
yo creo que tiene más camino recorrido. ¿Qué dijo Santiago 2:19? Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Exacto. Los demonios creen y no solamente se queda ahí el conocimiento, tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demonios y un creyente en Dios? No hay arrepentimiento, no hay metamorfosis, no hay cambio, no hay conversión. Esa es la gran diferencia. Hermanos, ¿cuántas personas pueden estar inmersas en religión y nunca ver cambios en su vida? Te la puedes pasar la vida entera y no haber cambios significativos, y eso es muy peligroso. Ayer, si ustedes están llevando el programa de los 10 días de la oración, que es el programa mundial en donde del 6 al 16 de enero, había una pregunta bien interesante en el día de ayer y decía, ¿pueden ver los otros en ti a Jesús? Y, ay, me sacudió. ¿Qué ven en ti? Hay gente que nunca va a leer una Biblia y la Biblia vas a ser tú en ese lugar. Un mensaje, una palabra, por eso debemos ser muy selectivos en nuestro mensaje. ¿Saben que la última vez que vi al pastor Santos Ángeles, él acabó de hablar muy bonito, les decía a la familia que hacía mucho yo no veía un mensaje en un funeral como el del pastor, muy teológico, y escogí unos textos muy, muy bonitos, y yo lo tenía así de frente. Se acabó el mensaje y lo primero que hace el pastor fue y me dice, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Siempre nos saludamos de beso y abrazo. ¿Y tus papás? Allá están, pastor. Pero ¿cómo se quedan? Y esa fue la última vez que ya lo vimos. Debemos ser muy selectivos, hermanos, en dejar un mensaje de esperanza, ¿verdad? Siempre ser selectivos, porque los demonios creen, tiemblan, pero ahí se quedan. Hermanos, ¿era Adán un ser moral libre? ¿Había libertad real? Vamos a Génesis 2, 16 y 17. Dice, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. ¿Tú le puedes calificar a este mandato libertad real? Hay gente que ahí patina y dice, no, pues, ¿cuál libertad? Libertad hubiera sido todo, cómele uvas y granadas y haces albercas de comida y puedes comer, pero ahí hay una restricción. ¿Era Adán un ser moral libre? ¿Libre en el temor de Dios? Fíjense, hermanos, cómo otra vez volvemos a la misma palabra, economía. La economía celestial ubicaba a los ángeles en un organigrama. ¿Por qué? Porque Dios así lo puso. Después de Jesús, como hijo de Dios, ¿quién le seguía? Lucifer. Y luego seguían otros ángeles hacia abajo. ¿Pero por qué? ¡Qué injusto!, dicen algunos. Así es la economía celestial. Había organigramas. Aquí en la tierra había animales hermosos. ¿Pero quién estaba arriba de los animales? El hombre. Era el mayordomo. Entonces siempre va a haber alguien al cual le tienes que hacerte rendir cuentas. Es principio de autoridad, ¿verdad? Y aquí en el árbol era para Adán, mira, disfruta, hijo, de todo esto, pero aquí está mi autoridad, hasta aquí. No te olvides que aquí tienes un límite. Los mandamientos, por eso los tenemos que ver desde esa perspectiva. ¿De libertad? Pues sí, porque el adúltero, el mentiroso, el que mata, ¿cómo vive? ¿Cómo vivía el que atraparon ayer? ¿Ayer o antier? Ayer. ¿Cómo vivía? Entre los
cañerías, ¿cómo salió el pobre? Todo cochino, sucio. ¿Eso es libertad? Transgredes las leyes de tantos países, porque no nada más la de nosotros, y no vives libre, vives en la zozobra, siempre con ese temor. Entonces, yo quiero que repasemos muy bien realmente en qué consistía la moralidad. ¿Puede existir una moralidad sin libertad? Quiero decirte que los evolucionistas, estas son preguntas que no pueden responder. El Big Bang, y te van diciendo que de una célula se fue diversificando y llegamos y después llegamos a ser el Homo sapiens, es decir, en la evolución, y les preguntas, bueno, en la evolución, ok, esa es tu metodología que tú entiendes para la existencia de los seres. ¿Y la moralidad dónde la dejas? Y no te pueden responder esto. ¿Pero qué es ser moral libre? Moralidad es la guía para obrar, hermanos. Es la que orienta acerca de lo que, hey, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Y la moralidad nos hace diferentes a cualquier animal, al más educado animal que tú puedas ver en las redes, en los videitos. Tú lo superas porque eres un ser moral. Estábamos en una caja ahí en Laredo, y el muchacho ya estaba como, el cajero ya estaba como que mareado, el pobre, de tanta gente. Y en vez de le regresó a la persona, que era una familia regia, le regresó $70. Así, en feria, la pareja se fue, y en la puerta la señora se dio cuenta de la feria, sintió muchos billetes, $70 en billetes, regresa y le dice, hijo, me tenías que haber regresado $7, me diste 70. Y el muchacho todavía aturdido, como que, ¿qué hice? Ten cuidado, ya estás cansado, pero ten cuidado para la próxima. ¿Qué refrenó esa señora? No sé si era creyente, no creyente, pero ¿qué refrenó para regresarse y hacer esa buena obra? La moralidad, que todavía el Espíritu Santo está trabajando. Eso nos hace completamente diferentes a los animales. Había un evolucionista que hizo un tratado, dijo, así como Stephen Hawking dijo, yo voy a demostrar que la religión es un fraude y que ser creacionista no es de científicos, es de gente sin educación. Y llegó a las conclusiones. Estas dos preguntas, dijo, ¿qué hace que me sienta culpable? A ver, todo encaja, pero ¿qué hace que yo me sienta culpable? ¿Y cómo tenemos conciencia? Y al no responderlas, hermanos, regresó al creacionismo. Ese es el Espíritu Santo todavía trabajando. Quiero decirte que hace 4.500 años, la escultura china, que es no sé si alguien algún día aspire a aprender este idioma tan difícil, pero son puros símbolos. Son símbolos que se van aumentando. Pero es bien interesante que hace 4.500 años, eso nos decía un doctor hace un año allá en la universidad, decía, hace 4.500 años en China se creía en un solo Dios. Ahorita es politeísta, a más no poder, pero antes se creía en un solo Dios. Y cuando se hicieron esta simbología, miren la simbología de la palabra tentador. Es diablo más árbol, cubierto. ¿No te dice bastante de la historia de Génesis en sus primeros capítulos? Un árbol, otro árbol y cubierto. Ahí está sintetizada en pocos símbolos la historia de la caída. Hermanos, ¿por qué una serpiente? ¿Saben qué? Primeros Escritos es un libro bien interesante. Para todo estudiante adventista, obviamente yo les insisto, la Biblia va a ser tu libro de texto por excelencia. Nadie le está quitando el brillo a la palabra de Dios. Pero
si quieres ampliar tus conocimientos de este relato en particular, Patriarcas y Profetas, primeros escritos y testimonios selectos, te dan muchos datos. Cuando allá Lucifer fue, le dijeron, ya no más aquí, ya no cabes con 1/3 de los ángeles. No crean que la tierra fue su único objetivo. Fue a otros mundos con otros seres, como Adán y Eva, pero que allá habían, y fue a hacer esa obra. Y vinieron los ángeles, dice ese libro, vinieron los ángeles a advertirle, tanto a Adán y Eva, oigan muchachos, vénganse para acá, hay una junta, queremos decirle qué sucedió. Y les explicaron la historia de la caída, pasó esto, y allá anda un ser muy inteligente y anda tocando de mundo en mundo para hacerlos caer. ¿Qué recomendaciones le darían esos ángeles a Adán y Eva? ¿Qué recomendaciones crees que le darían? Cuando venga, ¿qué tienen que hacer? Juntos, apercibidos, con la palabra de Dios. Acuérdense, Dios les dejó un mandato. Pero, por eso, cuando vemos aquí en Génesis 3, 4 y 5, vamos a leerlo, por favor. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces aquí comprobamos lo que acabamos de decir. ¿El diablo es ateo? No, él mismo menciona aquí, sino que Dios sabe. O sea, él menciona que Dios sabe. O sea, es un reconocimiento. ¿Cuál era? ¿Es antibíblico? Utilizó partes de verdad con mentira y ahí es lo peligroso. Hermanos, entonces aquí hay una suspicacia. Con que Dios te dijo que no comieras, pues ¿sabes si comes de este fruto? ¿Cuál era el plus de la desobediencia? Hay algo que ese Dios egoísta no te quiere decir. Lo mismo que hizo en el cielo, la semana pasada lo estudiamos. Hay algo que Dios no quiere que tengamos y nos haría muy felices. Yo tengo esas ideas, pero mira, no me dejan meterme a las juntas del concilio celestial. Qué injusto. Y así se trabajó a esas mentes. Y el mismo argumento que hizo caer a seres tan inteligentes como los ángeles, hizo caer a nuestros primeros padres que también eran muy inteligentes, y nos sigue repitiendo la fórmula. Y nosotros tenemos una gran desventaja, hermanos, ¿verdad? Más de 6,000 años de pecado. Ya no tenemos las facultades de Adán y Eva, ni la fortaleza. ¿Cuántos nos sentimos cansados de las vacaciones? Ay, cuando las vacaciones eran para recargar pilas y ahora parece que necesitas vacaciones de las vacaciones. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza va para abajo. Las contaminantes, el agua, todo lo que respiramos significa que allí hay tanta degradación. Por eso debemos de llegar a la conclusión, Señor, necesito de ti diariamente, no me quiero despegar de ti, porque va a venir el tentador y con su astucia me puede llevar de encuentro. Fíjense los 3 pasos descendentes que dio Eva. Hermanos, primeros escritos, ¿alguien lo quiera leer, por favor, este pasaje? Satanás comenzó su obra en Eva para inducirla a desobedecer. Ella erró primero al apartarse de su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz del tentador al punto de dudar de lo que Dios había dicho. Hermanos, ¿nos servirán estos 3 pasos para no repetirlos? Cuando venga una tentación, apartarse de su esposo. Siempre que tú tengas una duda teológica o algo, siempre tienes a tu familia, a tus hermanos, a la iglesia, a alguien que le tengas confianza y decir, oye, ora por mí. Por eso la oración intercesora en el tiempo del fin, hermanos, el que estamos viviendo, va a ser una herramienta poderosa para la iglesia, para ti, para mí. Porque no es lo mismo
a enfrentar una situación difícil, un cáncer, un despido laboral solo que con mis hermanos en la fe. Por eso les invitamos a guerreros de la oración, porque aquí es cuando agarramos de los recursos celestiales para no apartar, para estar juntos, como debemos de estar juntos para enfrentar esos embates. Otro punto que hizo, se demoró cerca del árbol prohibido. Me imagino a Eva y comparando árboles, y no se ve tan diferente porque este es especial. Y ahí cuando tú le das ese tiempo, coqueteo al pecado, exactamente. Entonces, tú le das ese tiempo que debe ser dedicado a córtale, ¿sí? Tú córtale la tentación y además escuchar la voz del tentador. Nos debemos de llenar de la voz de Dios. Agarra un programa de estudio bíblico, la matutina, la lección, lo que tú quieras, pero trata de estar siempre en sintonía, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar más a Dios que las influencias de Satanás. Hermanos, hace el 25 de abril, todavía no se cumple el año, ¿se acuerdan de este gran terremoto en Nepal? Devastador ese terremoto. Bueno, sabemos lo que pasó en Nepal, pero allá en el Everest, que está en la zona, dicen que cuando las réplicas de este gran terremoto se hicieron sentir, muchas carpitas y peldaños se sepultaron. Uno de los sobrevivientes vio lluvia de rocas y hielos así grande que caía sobre la gente. Las pérdidas humanas no las han cuantificado. Ha pasado ya casi el año y no se sabe. Quiero enseñarte aquí la crisis que hubo en los diferentes campamentos de la misma, en la cual estaba allí, ahí te puedes ver las alturas y los muertos de este reacomodo terrestre. Pero a lo que voy con esto fue que cuando los sobrevivientes se quedaron y vieron tanta destrucción y que se hicieron montañas de donde no había montañas, dijeron, ¿y quién nos va a rescatar? ¿Quién? Estamos atrapados en estas nuevas montañas de hielo. Cuando sucedió la caída, hermanos, la raza humana tenía una sentencia de muerte, pero de muerte eterna. ¿Cuánto pasó de tiempo entre el consumo del fruto prohibido y estas palabras de Génesis 3:15? ¿Cuánto pasaría? Tuvo que haber sido inmediato. En el mismo momento, el plan de rescate a la humanidad, y aquí lo encontramos, Génesis 3:15, por favor, la damos lectura. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Muy bien, aquí es un texto lleno de significado, hermanos, porque es la primera promesa de salvación. Dice, tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿Qué es más grave, la cabeza o la herida en el talón? La cabeza. ¿Y quién dio la herida en la cabeza? Jesús en la cruz. Por eso el universo tuvo que gritar, como en un estadio gritan gol, así gritaron, consumado es, ya, se había aplastado la cabeza. Pero eso causó heridas al Salvador, ¿verdad? ¿Sí sabes lo que es el calcañar? Es el talón. Y te invito a leer Juan 20. Busca en tu Biblia, por favor, Juan 20, 24 y 25. ¿Qué significaba tú le herirás el talón? Le estaba diciendo a la serpiente. Juan 20. ¿Sí es? ¿Sí es? Sí. Sí. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino después de la cruz, estaba leyendo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y el Señor les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Esa es las heridas que nos está refiriendo allí. Sí, nuestra salvación estaba asegurada, pero costó la sangre del Hijo de Dios. Y esas cicatrices, hermanos, no sé si lo sabías, van a permanecer para toda la eternidad. Cuando veas a Jesús en el cielo y le des gracias y te arrodilles y no sé qué vas a hacer cuando veas a Jesús, porque ya lo tienes que ensayar, ¿sí? Lo vas a ver y ¿qué le vas a decir? Gracias, Jesús. Tú vas a ver esas heridas de las que habló Tomás aquí en el texto. Y no sé si las vas a besar, pero tu salvación costó mucho. No la deseches. Presenta este mensaje de amor a todos los que todavía su corazón ha sido duro para recibirlo. Dios te bendiga.